Bueno, hoy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar de determinar la primera parte, Jesucristo es Dios. Para continuar en la próxima clase, Jesucristo es Redentor. Y vamos a ir en algunas partes a hacer una presentación temática, pero quiero hacer dos lecturas especiales en esta mañana, que ya la vamos a mirar en el primer capítulo de Hebreos y en Colosenses también. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo que defender, argumentar, entender, creer que Jesucristo es Dios es esencialmente una obra del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. No podemos argumentar desde la filosofía, desde la antropología. Hay otros sustentos que se pueden hacer en una argumentación humana o académica, pero es realmente la palabra de Dios la que nos convence, la que con la obra del Espíritu Santo, de esta declaración que Jesucristo es Dios. Entonces, en esta primera parte, vamos a hacer una lectura y yo agradezco a ustedes que abran sus Biblias, que tengan la Biblia a la mano, que tengan el esfero, que tengan el cuaderno y vamos a hacer unas lecturas. Las que están aquí son muchas, muchas, muchas más, pero pues son algunas que he visto que se repiten en los distintos textos de teología, de autores, de conferencistas. Ya en las clases anteriores las habíamos citado algunas, pero me parece que el hecho de leerlas va a tener un impacto en nuestro corazón. Entonces, yo quiero que el que yo voy dictando la cita y ustedes me van ayudando, yo voy a mirar acá de los participantes, que abran sus Biblias. Voy a comenzar con Clarita, con Clara Elena, con Clarena. Juan 1:1, por favor. ¿Dónde va, y dónde ves allí? Vamos a tratar de decir dónde vemos que Jesús es Dios. Clarena, Juan Sí. 1:1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era como con Dios, y el verbo era Dios. Ahí donde ves que dice que Jesús es Dios. El verbo era Dios, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo de quien está hablando, ¿a quién se refiere? Bueno, aquí según la clase anterior, cuando nos referimos a verbo es acción, ¿no? Entonces es Jesús, que Jesús. es pues lo visible de Dios. Y vamos mirando, si completamos la lectura hacia adelante, dice que el verbo que también es la luz del mundo, ese verbo se hizo carne. Sí, este Y era el este, principio con Dios, todas las ajá, cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él es- estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sí? Bueno, ¿sigo o y ese Juan, no, ya, y ese Juan luego dio Juan testimonio de Bautista? que ese verbo se refería al Señor Jesús. Vamos entonces con Juan 20:28. Juan 20:28, y vamos a pedirle el favor a Marta Rocío Sánchez que nos lea Juan 20:28.
20. Ay, pastor, te voy a pedir el favor, voy a disculparme porque es que no tengo aquí el ambiente fácil para participar. Entonces, mejor que Bueno, pase alguien a más. ver, Gracias. hermana Carla, por favor. Juan 20:28. Un segundo, aquí estoy. Juan 20, versículo 28. Dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Exacto. Entonces, ¿a quién le estaba hablando Tomás? Él estaba hablando al Señor, al Padre. No. Le estaba hablando al Hijo, al Padre en el Hijo. Qué pena. Estamos en esa lectura. El Señor Jesús estaba resucitado y le apareció. Él no estaba presente en la visita anterior cuando el resto de los discípulos vieron a Jesús resucitado. Y él había dicho que solo si metía los dedos en su costado, la mano en su costado, si lo veía personalmente con sus propios ojos, hasta que no pasara eso y metiera, él no creía que Jesús había resucitado. Cuando Jesús se le aparece y lo ve con sus propios ojos y mete la mano Tomás en su costado, se impresiona tanto, el Espíritu Santo lo convence y Juan se postra y dice, Señor y Dios, le dice a Jesús, "Ah, eres el Señor, eres Dios". Entonces Tomás está reconociendo y dice estas palabras al propio Jesús, el Señor Jesús, reconociendo, así como lo había declarado Pedro, ahora ante esta vivencia, le dice, tú eres Señor y tú eres Dios. Al Señor Jesús le está diciendo. Y el Señor Jesús no lo reprueba, no lo, no lo, no lo descalifica, sino que acepta el reconocimiento de Tomás. Y fíjese, pastor, que hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que él le dice, Señor mío y Dios mío. O sea, hay una exclamación de pertenencia, de que estoy reconociéndote como Dios, como mi Señor y mi Dios. Y Dios. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios, cuando alguien de parte de Dios, que no es Dios, alguien trata de postrársele, alguien trata de, de adorarlo, de glorificarlo, si no es Dios, no lo acepta, pero si es Dios, sí lo acepta. Eso ya lo hemos visto varias veces, en Apocalipsis también lo vimos, cuando tratan de postrarse ante Juan ante un ángel y dice, no, 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 no te postres ante mí, que yo soy un ángel, soy un consiervo tuyo, pero si es Dios, sí acepta. Y aquí el Señor Jesús acepta el reconocimiento de que Él es Dios y esta es una de las declaraciones explícitas que Jesús es Dios. Vamos a Tito 2:13. Pedro Flores, por favor. Tito 2:13. Te saltaste una, buenos días. Me lo salté porque Juan 1:3 ya lo leía, lo quedó leído Ah, con Karen. ok, disculpa. Tito 2:13. Y se va preparando Sofi la lectura de Proverbios de 8:22 al 3. Tito 2, 12 o 13.
Tito 2, 12 y 13. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice Pedro allí de esta declaración explícita? A ver si quitamos el mantequero. Cada una de estas Sí. citas que estamos leyendo es para declarar, para ver que se está declarando que Jesús es Dios. Claro, y la enseñanza ahí es a vivir en justicia, piedad y dominio propio, Ujú. mientras aguardamos esa bendita esperanza, que es lo que nos produce esperanza, nos ayuda para perseverar y resistir los sufrimientos, perseverar en la fe, obviamente, resistir los sufrimientos hasta que Él regrese nuevamente. Exacto. Pero queremos enfocarnos en la declaración que está diciendo Tito, el apóstol Pablo a Tito, que estamos aguardando la venida del Señor Jesús, que es Dios. Estamos mirando que es llamado con el nombre de Dios en esa cita. Vamos a Nuestro tratar gran Dios. de nuestro gran Dios Jesucristo. Entonces, vamos a encontrar, a buscar en cada cita que leamos, en donde dice que Jesús es Dios. Entonces, vámonos con Proverbios 8, 22 al 30. Dice así en la Reina Valera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Esto es para mostrar, sí, ahí está hablando de la sabiduría, pero realmente habla de la sabiduría como que esa sabiduría creó. Y ahí lo que hay es una personificación, se llama esa figura literaria, personificación. La sabiduría está siendo, reemplazando allí el nombre del creador. Y está hablando del Padre y del Hijo. Hay que ser cuidadoso para darse cuenta que el Padre está con el Hijo y está creando a través del Padre, está creando a través de lo que ya vimos en Juan, a través del Hijo. El Hijo es la sabiduría. Allá en Primera los Corintios dice que Jesucristo es la sabiduría, que Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría está personificada en la plenitud de la sabiduría. No digo un pedazo de sabiduría, algo de sabiduría, mucha sabiduría, no, no, la sabiduría. La sabiduría es el Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo Amén. cómo esa sabiduría creada y esa sabiduría es el Hijo, el Hijo, el verbo, esa es la sabiduría, es el Creador. Vámonos, ¿qué ibas a decir, Luis Fernando? Aunque sí, ahorita, sí, dime qué ibas a decir.
Bueno, entonces, seguimos. Vamos a mirar también cómo ese Jesús. Vámonos a Isaías en el capítulo 7 para ver la señal de que el Hijo de Dios se iba a encarnar. Y vamos a verlo en el 14, 7, 14. Vamos a ver, ¿quiere leer Luis Fernando? Isaías 7, 14. Mm, 7:14. Sí, Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? y Este es Dios sabemos con nosotros. exacto, que ese Emanuel significa Dios con nosotros, que ese hijo nacido de una virgen es Dios, Dios con nosotros, es Dios encarnado, Dios tangible, Dios entre su pueblo, Dios visible, Dios manifestado. Entonces, esa es otra cita. Vamos a mirar más explícitamente en Isaías 9, versículo, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Versículo 6. ¿Ah? Versículo 6. Sí. Dale, William. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. Vemos ahí la reencarnación de Dios en el hombre cuando Jesús fue hombre, No, pero no, sigue siendo perdón, Dios. reencarnación, no, No, encarnación. en eso. Gracias, pastor. Vemos allí que ese niño profetizado, prometido, que iba a nacer, anunciado por el profeta Isaías, que ya había dicho en el capítulo 7, nacido de una virgen, se dan los detalles, es el Mesías, es Dios fuerte. Hay un solo Dios. Ese niño es Dios. Ese niño comparte los atributos, los apelativos del Padre. Dice, es admirable, es consejero, es Dios fuerte. Es llamado también Padre eterno y es príncipe de paz. Pero es claro en decir que es Dios, Dios fuerte. Estas son declaraciones explícitas que Jesús es Dios. Vamos a mirar quién está listo para Isaías 35, Yo lo tengo. versos 4 al 6. Dice, Apaguen sus micrófonos los que no están hablando. decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Exacto. Entonces Dios viene con retribución.
Y el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista, esto se correlaciona con el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar que si este Jesús era verdaderamente en ese momento de crisis, que Juan el Bautista estaba preso, manda a preguntar que sus discípulos que si Jesús era el Mesías, el Dios esperado. Y nos está diciendo en Isaías: decid a los de corazón apocado que se esfuercen, que no teman, porque Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Y el Señor Jesús le mandó a decir a Juan: sí, mira, los cojos son sanados, los sordos recobran el oído, los ciegos recobran la vista, y les es anunciado el reino de Dios. Entonces nos está diciendo que Jesús es Dios. Filipenses, más claro todavía. Vámonos con Filipenses 2:6. Y le voy a pedir aquí el favor a Manuel Castro. Abres el micrófono, por favor, y lees Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 6. Capítulo 2, versos 5 y 6. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Nos está diciendo que Jesús tenía forma de Dios y que era Dios, que es Dios. No estimó el ser igual a Dios. Él es igual a Dios. Y aunque él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses es una declaración explícita, clara, de que Jesús es Dios. Eso es lo que estamos haciendo con esta lista de versículos. Mirar que la Biblia no esconde que Jesús es Dios. Es clara en declararlo, juntamente con contextos, citas, versículos específicos, y sumando, como dice toda la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. Vámonos a la siguiente. Vámonos a Romanos 9:5. ¿Quién está listo? Romanos 9:5. Prendes tu micrófono. Romanos 9:5. Y otro Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son? Romanos. Romanos 9, 9, verso 5. Sí. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Es explícito? Amén, William? sí. Sí, lo afirma muy bien, ¿no, pastor? Diciendo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los Amén. siglos. Y lo Amén, afirma. amén. Amén, así sea. Amén. Muy bien. Colosenses 2:9. Yo lo tengo si quieres. Dale, Sofi. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Más claro. Así me Sí, gusta. Así me gusta, Sofi. absolutamente. Bueno, muy bien. Primera de Timoteo 3:16. Yo lo tengo. Ay, pero se Dale. escucha
Y tiene Bueno, léelo entonces. dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La descripción de la vida de Jesús en la tierra y en el cielo. Y está diciendo que grande es el misterio de la piedad, que Dios, dice, Dios fue manifestado. Este Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién es ese Dios que fue manifestado en carne? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Vámonos ahora a Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Si quieren lo leo yo. Dale, Clarela. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Allí se identifica el Espíritu de Cristo con el Espíritu de Dios. Es otra manera de decir que Jesucristo es Dios. Vámonos a Hebreos. Pastor Johnny había sacado también esa cita el sábado pasado en Hebreos, pero vamos a hacer la lectura completa. Yo dije que íbamos a hacer la lectura completa de Hebreos ahorita, pero bueno, no lo leamos ahora porque ya lo vamos a leer completo. Hay un libro, un librillo, un fascículo del hermano Gino y a Francesco que se llama El testimonio divino acerca de la divinidad del Hijo. Lo que hizo el hermano Gino y a Francesco en ese librillo, ¿sí? Este fascículo, es coger todas estas citas y clasificarlas y decir qué palabras venían directamente del Padre diciendo, este Hijo de Dios es Dios. Y en qué partes de cuáles de estas citas que leímos era el mismo Jesús quien lo aceptaba, lo reconocía o lo declaraba. Y en qué parte era el Espíritu Santo a través de la iglesia y de los discípulos que expresaban Jesucristo es Dios. Es decir, es el testimonio divino del Padre, del mismo Hijo y del Espíritu Santo declarando que Jesucristo es Dios. Y es importante que estas citas ustedes las tengan de pronto, quizás no todas, pero que ustedes por ejemplo, rapidito cojan Juan 1:1, ¿sí? Rapidito, ustedes puedan acudir a Juan 1:3, que ustedes puedan acudir de estas citas que hemos visto, puedan acudir rápidamente a Juan 20:28, puedan acudir a Proverbios 8, que tengan y memoricen dónde van a argumentar, porque es importante para dar defensa con mansedumbre del Dios que hemos creído, referenciando las escrituras mismas. Que el primer argumento no sea nuestra propia filosofía, sino que citemos las escrituras para declarar que Jesucristo
es Dios. Colosenses 2:9, ¿ya la leímos? Creo que me la salté. Colosenses 2, verso 9, pero esa igual la vamos a leer ahorita. Entonces, vámonos a la lectura. Vámonos a la lectura, vámonos a Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo de Hebreos con mucho cuidado porque vamos de allí a sacar unas declaraciones, unas proclamaciones. Entonces, le pido el favor a Sofi, por favor. Sofi, Hebreos, capítulo 1. Lo vamos a Sí, leer. claro que sí, pero Colosenses ya yo misma lo había leído. Bueno, entonces, listo. Después leemos la cita completa. Hebreos, Ok. capítulo 1. Un segundito, Hebreos 1, 1 al 8. Son 14 versículos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórente, adoren. Ok, ¿qué pasó? Se le fue el sonido a Sofi. Bueno, ¿aló? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, del Hijo que dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Del Hijo dice que el Hijo tiene el trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí está haciendo igual al Padre con el Hijo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación. Entonces, yo quise detenerme en esto porque algunas sectas, por ejemplo, declaran que Jesucristo es el mismo ángel Miguel, que Jesucristo es un ángel. Pero aquí nos está diciendo claramente que Jesucristo es superior a los ángeles y que ninguno de los ángeles merece honra ni sentarse a la diestra del Padre. Que ninguno de los ángeles tiene esa posición, ni es colocado en la dimensión de que de ser declarado creador, o como dice el versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. De otra manera, cuando leímos el versículo 3, está declarando que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor es la máxima expresión de la luz en su manifestación. Aunque es claro que cuando Jesús se manifestó en carne, podía estar sin que esa luz afectara a los que estaban con él. Pero cuando se manifestó como un anticipo del Dios glorificado, de Jesús glorificado, esas vestiduras blancas eran tan incandescentes para los que estaban, los tres que estaban con él, que esa luz, que aún en esa manifestación era muy resplandeciente. Entonces aquí estamos viendo todo esto para hablar de la divinidad. Hemos realmente insistido en esto. Y hemos insistido en esto porque Jesucristo es Dios y no puede ser disminuido a un ángel, ni a un profeta, a un simple profeta, a un simple maestro. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. Y esto tiene una implicación muy grande para lo que tiene que ver con la expiación y la redención, el perdón de pecados, la salvación de nosotros. Vamos a mirar ahora en Colosenses y vamos a hacer la lectura en Colosenses 1, del 16 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 20. ¿Quién está listo? Aunque lo puede leer textual, aquí lo tengo, pero me gusta que hagamos el ejercicio de leerlo. Colosenses capítulo 1, versos del 16 al 20. Yo lo tengo listo. Dale, pues. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No voy a explicar aquí nada porque realmente está muy claro lo que aquí dice. El Señor Jesucristo es creador. Que Él no es no creado.
dice, Él es antes de todas las cosas, y ahora lo vamos a ver más adelante, que Él es una palabra que utilizaban en el griego para decir no creado, es el equivalente en español es ingénito. Él está en el Padre y todas las cosas subsisten por Él. Y así mismo es. Pero vamos a resumir lo que hemos visto en las clases anteriores en 10 aseveraciones que Jesucristo es Dios. La primera es el ejercicio que hemos hecho ahorita comenzando esta clase, los textos bíblicos que afirman que Jesús es Dios. Es lo primero a lo que debemos acudir. Las citas textuales que podemos leer sin mayor explicación. Segundo, se hace pues también de la hermenéutica, de la exégesis del texto bíblico. Y podemos decir que Jehová es Dios, que Jehová es uno y tres a la vez en diferentes sentidos. Este es vuelvo y repito, un resumen de esta primera parte que consiste en defender que Jesucristo es Dios. Tercero, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Jehová. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Dios. Y podemos mirarlos en Éxodo 30 y 32. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo preexistente, el preencarnado. El preencarnado es lo que llamamos cristofanía o teofanía, la manera en cómo se presentaba el Hijo de Dios y hacía su aparición a estos hombres, como se le apareció a Abraham, como se le apareció a Moisés, como se le apareció a Josué. Y parece que hubiera una contradicción cuando dice que ningún ser humano puede ver directamente a Dios y que Moisés le veía cara a cara. Pero luego Dios le dijo, no podrás verme. Así que Moisés pudo ver a Dios al ver al Hijo. Cuando veía al ángel de Jehová, estaba viendo al Hijo de Dios. A este sí podía ver. Y aún se le manifestaba como el resplandor de la gloria de Jehová, que tenía que verlo de una manera filtrada, que se le impregnaba, dice, a las vestiduras de Moisés, que quienes veían a Moisés veían que ese resplandor de gloria lo había impregnado. Pero era el ángel de Jehová, porque es el ángel de Jehová el que se manifiesta a los hombres. Como dice Juan, el apóstol Juan, a Dios jamás nadie le vio, el Hijo de Dios, ese sí le vio para revelarse a los hombres como la imagen del Dios invisible. El Hijo de Dios es Dios. Cristo es preexistente. Ya lo vemos como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y como el evangelista en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, dice, el que viene después que yo es antes que yo, que no soy digno de desatarle sus sandalias. Él es desde antes. Por esto no entendían los fariseos y los maestros, ¿cómo dice este que es un joven, si acaso tendrá 30 años, que él es antes que Abraham lo vio? No podían entender lo que hoy estamos estudiando
que Jesucristo ya era desde antes de encarnarse como nacido de una virgen, y que Jesucristo estaba con el Padre en la creación y ya era desde antes de la creación. En los estudios de tercer milenio nos hablan como el principio, como algún momento antes de la creación, porque hay mucha discusión al respecto, pero voy a tratar de hacerles ahorita en unas diapositivas adelante una ilustración cómo el Hijo es desde la eternidad con el Padre, que esa es la posición que yo presento, que antes de la creación no es un momento ambiguo para hablar de que ya Jesús fue creado en algún momento. No, Jesucristo es desde la eternidad, desde siempre con el Padre. Cristo es autoexistente y ya lo vimos en la clase pasada. Pues cuando queremos ver que es autoexistente, dice que el Padre le dio al Hijo, eso está allí en la lectura que hicimos el sábado pasado, del versículo 19 al 29. Dice, porque el Padre le dio al Hijo la capacidad, el poder de tener vida en sí mismo, en sí mismo. O como dice también Juan en el capítulo 10, en el verso 18 creo que es cuando dice, yo pongo mi vida por mi propia cuenta, nadie me la quita y yo mismo la vuelvo a poner. Sí. Tiene el poder en sí mismo, él es autoexistente. Cristo es inmutable. Sí. Como dice en Hebreos 13:8, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Cristo es inmutable. Cristo es el yo soy. Cuando Moisés dijo, ¿y cómo le diré? Cuando me pregunte el faraón y sus funcionarios, ¿cuál es tu nombre? Él dice, le dijo Dios, dice, dile que yo soy te envió, ese es mi nombre, yo soy. Y vemos cómo Jesús se presenta también como el yo soy cuando vienen por él a tomarlo prisionero para llevarlo a la muerte. Jesús se presenta, dice, yo soy, y con solo decir yo soy, toda la guardia cae al suelo. Cristo es el creador, es creador, solamente es creador, es Dios. Y lo vemos a través de las lecturas que hemos hecho, que Jesucristo es creador. Jesucristo es Dios. Cristo es adorado y es digno de gloria. A lo largo de la Biblia hasta el Apocalipsis, es adorado y digno de gloria y no rechaza esa adoración ni esa gloria. Que eso es muy importante. Entonces, solo Dios es digno de ser adorado, de recibir la gloria. Y eso lo comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la adoración y la gloria. Y por último, solo Dios puede expiar y perdonar el pecado. Y este Dios que se hizo hombre ocupó el lugar del mundo, del hombre corrompido, del hombre pecador, de nosotros, para recibir el perdón de nuestros pecados. No podíamos recibir la expiación ni el perdón ni por agua bendita, ni por otro hombre, ni un ángel, sino que el mismo Dios encarnado como el Cordero aprobado, digno, limpio y sin mancha, iba y fue a la cruz para ocupar nuestro lugar y así limpiarnos, restaurarnos
reconciliarnos con el Padre de nuestros pecados. Entonces aquí vemos, vale la pena que esto, de pronto les voy a mandar las diapositivas, pero esto es de las mismas preguntas que les voy a enviar de aquí, de esta lista, porque es el resumen de esta primera parte, cómo nosotros podemos, acuérdense que uno de los propósitos ya no solamente, sí, creemos, todo esto lo creemos, pero es que tenemos que presentar defensa con sabia mansedumbre ante aquel que os demande. Y necesitamos grabar en esta cabecita, en vuestras cabezas, grabar estos argumentos que no son argumentos propios. Es la palabra de Dios que vamos a presentar. Por eso comenzamos diciendo que son los textos bíblicos que afirman que Jesús es Dios. Lo que sigue de allí para abajo, lo concluimos, lo deducimos, lo extraemos de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pastor Elín, ¿aló? Sigue Marta Rocío. Me gustaría, antes de que continúes, hay un texto que es muy hermoso y que no quisiera que de pronto lo pasáramos sin mencionarlo, y está en el libro de los Salmos, el Salmo 45, porque Léelo por favor, sí lo tengo acá. Dice, los primeros versículos dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Este es un himno hermoso. Es muy, muy bello. Y allí ¿cómo lo explicas para el propósito de declarar Para el propósito de hoy, sí, señor. Para mí está allí, primero lo ubico en el Antiguo Testamento, o sea, totalmente revelado por el Espíritu, porque el autor no iba a escribir en el aire, ¿no es cierto? ¿De quién está hablando el autor? Uno tiene que preguntarse, cuando hace esa comparación, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y no puede estar hablando de un rey en ese momento, está hablando de Dios, ¿no es cierto? Del Hijo de Dios. Entonces, allí está la inspiración misma y todas las cualidades, ¿no? Merece todo ese tipo de reconocimiento y de exaltación como rey. Y allí dice, además, su cetro es de justicia. ¿Quién más que hace justicia que Cristo? Ese cetro de justicia. Exactamente, solamente Él tiene la justicia verdadera, ¿no? Y los últimos versículos describen las bodas mismas. Es un anticipo de las bodas y allí la anticipa todo eso. Entonces, creo que este salmo es muy especial y a veces no lo consideramos cuando estamos hablando de Jesús, pero es muy bello realmente y describe, hace una semblanza de Jesús muy hermosa, muy poética realmente y hermosa.
Amén. Gracias, Martica. Ya lo introduje en la lista y seguramente hay más citas y como decía el apóstol Juan, hay muchas más cosas, pero no las alcanzamos aquí a meter, pero ese es muy hermoso, que tú nos compartes. Eso que decía aquí de Rabino Kaduri es un, un rabino que murió hace poco, pero no quiso que abrieran la carta de lo que él había escrito. Cuando le preguntaron, él decía, mira, por ahora les digo que el mismo Mesías, que el Mesías es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es Dios. Entonces, ¿usted afirma que el Hijo de Dios es Dios? Sí, porque todas las escrituras, y como ellos están basados en el Antiguo Testamento, nos muestran que hay un Mesías, que hay un Hijo de Dios, que lo vimos en la clase pasada, Dios tiene un Hijo, y es declarado del Antiguo Testamento. Y es importante que nos quede claro que el Hijo de Dios es Dios, que entonces está Dios y Dios tiene un Hijo, y que ese Hijo tiene la misma sustancia, tiene la misma esencia del Padre. Entonces, este rabino le faltó decir, pues, que en vida, porque él murió de 106 años, hace 2 años, a los judíos, pero él quizás por no se atrevió a declarar el nombre, pero esa carta se abrió ahorita, que él dejó y dijo, ese Mesías, ese Hijo de Dios que es Dios, es Yeshua, es Jesús. Eso era por eso lo coloqué aquí en esta cita. Bueno, lo que trae ese conflicto, porque no hay una declaración explícita de la Trinidad en la Biblia, que hable la Trinidad, sino que están esparcidos a lo largo de la Biblia de que Dios se manifestó en 3 personas, que es un solo Dios. Y si bien Deuteronomios en el capítulo 6, Jehová uno solo es uno, este Jehová se manifestó en 3 personas. Y ahora en la medida en que más entendemos esto, lo vamos a ver con mayor claridad a lo largo desde el Antiguo Testamento. Este no fue un Jesús, un Hijo de Dios que apareció cuando se encarnó. No, este es el Hijo de Dios que se manifestó en la creación, que se manifestó en determinaciones especiales para la fundación del pueblo de Israel, para las promesas dadas a Abraham, a David, que se manifestó desde antes de encarnarse y que ya era con el Padre y el mismo Espíritu Santo. Entonces, estas son, pero ya vamos para allá. Entonces, la Trinidad nos dice que Dios es un solo Dios. Sí, es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, que es solo uno solo en voluntad, en propósito, en carácter, esencia y sustancia. Podríamos meter esencia y sustancia como lo mismo, ¿sí? Pero que se manifiesta como uno solo en voluntad, en propósito, en esencia y sustancia, como lo vimos en Hebreos, como lo vimos en Colosenses y en muchas de las citas que ya vimos, pero que son 3 en cuanto a persona y función. Sí, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre en cuanto a personas.
y pueden estar vigentes, presentes al mismo tiempo. Ejemplo, vemos ese pasaje cuando Jesús se está bautizando y el Padre desde lo alto dice, una voz se escuchó desde los cielos, la escuchó Juan el Bautista y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vemos simultáneamente el Padre que habla desde los cielos, al Hijo que está en las aguas y al Espíritu Santo que desciende corporalmente en forma de una paloma. Entonces, este pasaje contradice el modalismo. Ya vamos a ver que dice que es uno solo, que se presenta según el tiempo que en el Antiguo Testamento se presentó como el Padre, que en el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús y hasta su muerte, se presentó como el Hijo, y que cuando Jesús asciende, ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero este pasaje en el bautismo nos muestra que los tres están presentes al mismo tiempo. Es una cosa sobrenatural, una cosa que no nos cabe en la cabeza, pero Dios se tomó el trabajo de demostrar y dejar plasmado en las Escrituras que al mismo tiempo se manifestó el Padre hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado. Una voz que retumbó. Muchos no lo entendieron, pero Juan el Bautista la entendió, que ese era el Hijo amado, y el mismo Hijo de Dios, allí Jesús que estaba en las aguas del Jordán, también escuchó esa voz que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, Dios no es, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, ¿sí? Pero los tres son uno solo en voluntad, en propósito, en carácter, en esencia y en sustancia. En la negación de la Trinidad conduce a varias sectas, ¿sí? Pues para algunos el Padre es el único Dios. Ese es el caso de ¿quiénes? De los testigos de Jehová. El Hijo no es Dios para ellos y el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza o poder que emana de Dios, pero no es una persona, el Espíritu Santo para esta secta y otras. No son tres personas, sino que es la misma persona manifestada de tres maneras diferentes y esos son los modalistas, ¿verdad? Allí están, por ejemplo, los pentecostales unitarios. Este cuadro nos sirve para luego estudiar las doctrinas, las falsas doctrinas que de aquí se desprenden. Pastor Elín, pero déjame ver el cuadrito un minutico, te hago una pregunta. En esa última declaración que tú estás presentando allí, mira que dice, no son tres personas, es la misma persona manifestada en tres maneras diferentes. Y por años en nuestra tradición, cuando nos referimos a la Trinidad, la declaración mínima que todos hemos guardado en nuestra enseñanza de fe fue, por la tradición fue, ¿qué es la Trinidad? Tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Y eso no va con lo que tú estás escribiendo acá. No, ahí tengo que borrarle eso de no, es que esa es una negación, sí. Exactamente, La pero negación, fíjate, sí, pero pero son tres. la tradición católica nos ha dicho eso, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero Así si es. escribimos aquí, ok, no son tres personas,
dicen estos negacionistas, Claro, pero porque son podríamos, tres personas. Ellos sí, niegan que son tres personas. Entonces, es la negación de la negación. ok, Entonces, ok, ok, sí, sí, pero da en la la misma persona, impresión de que sí, estuviera contradiciéndome, pero estamos de acuerdo. Son, ya lo dije acá, dice que, sí, ya lo dije, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ese es, Sí, y acá aparecen, no son tres personas, porque a la derecha tengo la afirmación de la Trinidad y a la izquierda y a la derecha la negación de la Trinidad. Los que la niegan dicen, no, no son tres personas, porque ellos no diferencian entre persona y Dios. O sea que Respuesta, podríamos, no. podríamos llamar a esto la pluralidad de Dios. Y entonces vamos a mirar eso que acabas de decir, porque aquí dice, es tres en un sentido, son tres personas, pero es uno en Ajá, otro sentido. Entonces, ajá. son tres personas. ¿En qué son tres personas? En personas y funciones. Y nos toca definir que una persona, nos vamos al diccionario Larousse y al diccionario de la RAE, que nos muestra que la persona es alguien que tiene conciencia e individualidad con capacidad de pensamiento y voluntad, pero que hay individualidad y conciencia y hay Ah, funciones, porque hay sí. unas funciones específicas como en el sacerdocio, que la vamos a ver, como en la redención, que son funciones específicas del Hijo, hay funciones específicas del Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Por eso, Pero pero sácame de una duda, porfa. Es como poner un ejemplo tuyo. Tú eres esposo, padre, eres cardiólogo y eres pastor. ujú, sí, ajá, y la pregunta ¿cuál es? No, 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 ¿Sabes? no, es que por eso era que yo te hablaba de la pluralidad de Dios, que son como las diferentes formas que Él tiene. Estamos hablando de Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en uno solo, ¿verdad? Sí, Y la forma exacto. de, Las ilustraciones se quedan un poquito, por eso es que tenemos que acudir a la palabra y nos hemos tomado el trabajo de leerlas y hemos recalcado mucho Hebreos porque nos muestra que en cuanto a sustancia, es Hebreos el capítulo 1, el verso 3, que nos muestra que el Hijo comparte la misma sustancia del Padre, la misma sustancia y la misma esencia. Y cuando se habla de sustancia del espíritu, es diferente a la sustancia de la materia, porque entonces la sustancia para un ser espiritual como es Dios, no lo alcanzamos a mí no me alcanza, por ejemplo, cómo puedo explicar cuando la palabra sustancia, lo más parecido, por eso lo vimos en la primera clase, sustancia como ousia, ¿sí? Fisis, naturaleza, y de hablar de que hay una sustancia en cuanto a lo espiritual, a ese componente que tiene que ser expresado por atributos como el amor perfecto, que el amor perfecto del Padre es el mismo amor perfecto del Hijo. Entonces nos muestran que en esa sustancia se comparte la intimidad, la inmutabilidad y la eternidad. Sí, pero tenemos que acudir a eso porque sí hay muchas ilustraciones y de hecho ahorita les traigo una, pero esas ilustraciones no alcanzan a expresar la grandeza de quién es Dios en su esencia. Es algo muy grande. Por eso creo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ahora vemos parcialmente y tratamos y nos acercamos con todo lo que Dios nos da a través de su palabra, pero llegará el día en que le veremos cara a cara. El verle cara a cara que Moisés vio al Padre a través del Hijo,
El verle cara a cara es verle plenamente y poderle definirlo, ya no con estos cuerpos limitados. Entonces, es la manera como la Biblia nos muestra a esas tres personas, mostrando la vida de Jesús desde antes y en el momento de que vivió su vida, mostrándonos la persona del Espíritu Santo y mostrándonos al Padre. Pero es el Hijo quien muestra al Padre. Nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. Ahora viene lo que decía la hermana Carla, que es plural. Sí, el nombre del Señor es plural y no se utiliza otro apelativo de uno. El uno en el hebreo se escribe yatzin o ekhat, pero el uno es el sustantivo plural, como cuando se habla un pueblo, es uno como pueblo, pero cuando se habla de pueblo es un sustantivo plural en el sentido de que un pueblo está constituido por muchas personas, por varias personas. En el matrimonio también se utiliza la palabra ekhat en el Génesis, que son uno, el hombre y la mujer, se unen y llegan a ser un ekhat, uno. Aunque son dos, ahora son uno. Y el mismo nombre que se utiliza Elohim, la terminación IM es plural, es plural, es plural. Y en esa manera se presenta en Génesis con plural, Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego se presenta compartiendo que cuando se ve, ya podemos mirar en detalle varios pasajes donde aparece el Padre y el Hijo, y ambos comparten el nombre de Jehová. En la aparición que hace a Moisés en la zarza ardiente, en la aparición que hace a Abraham cuando llegan los tres varones y uno de los tres varones es Dios, se intercambian el nombre de Jehová el Padre con el nombre de Jehová el Hijo. Esto es lo que ha costado trabajo para el judaísmo y ha costado trabajo también para los testigos de Jehová, de que es un solo Dios. Y también por eso los mormones y otros dicen, no, pues el Hijo es un redentor, pero no es Dios. Y se contradice entonces con la palabra, porque en el libro de Isaías se nos muestra que el mismo Dios tiene que ser el redentor, que es el mismo Dios el que tiene que expiar y es el que tiene que juzgar. Tenemos ya que definir entonces el término de persona, que ya dijimos que una persona solamente se cumple en Dios, que nosotros somos uno como persona y una individualidad física, tenemos un solo cuerpo y tenemos un alma y un espíritu. Y por eso nos parece como inverosímil, como no nos cabe en la cabeza de que Dios se pueda manifestar en tres personas como una Trinidad. Y que aún los teólogos pues lo describen como la primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad. La primera el Padre, la segunda el Hijo. Y este orden se coloca en esa manera en cuanto al Hijo se sujeta al Padre y en cuanto al Espíritu Santo se encarga de dar gloria y revelar al Hijo.
En ese sentido, se colocan como primera, segunda y tercera persona sin que sean distintos en esencia y en gloria, sino que son coiguales en compartir gloria, santidad y poder. Y en eso se manifiesta el amor y la humildad en la Trinidad, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que en el consejo eterno de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con todo ese amor, crearon, con todo ese amor, redimieron, perdonaron, y con todo ese amor vienen de nuevo para consumar los tiempos. Ya lo había expresado, de que hay una simultaneidad, una vigencia en la cual aparecen las tres personas de la Trinidad, pueden actuar simultáneamente, como sucedió en el bautismo del Señor Jesús, u otro ejemplo como cuando el Señor Jesús dice: mi Padre a esta hora está trabajando y yo también a esta hora estoy trabajando. Entonces no hay un conflicto en la Trinidad. La autoridad del Padre se ve sobre el Hijo y la del Hijo sobre el Espíritu Santo como un orden para hacer las cosas, trabajando juntos para la redención y la regeneración. Entonces, hacemos esa pregunta: ¿cómo explicar que no son tres dioses, sino tres personas y un solo Dios? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros que creemos en la Trinidad, Dios, un solo Dios y tres personas, que tenemos que responder a través de las Escrituras, pero que creemos que tenemos los versículos suficientes para poder argumentar y defender esta nuestra fe, que es muy importante para sustentar nuestra fe y el poder que hay en la manera como Dios se manifiesta, no solamente en sí mismo, por sí mismo y para su gloria, sino cómo se manifiesta en la historia de la redención, de nuestra redención. Personalmente, coloqué aquí en este tercer numeral que coloco aquí: el Hijo es como la edición única del Padre, fiel y verdadera, la imagen del Dios invisible. ¿Por qué anoté esto? Porque el Hijo no se manifestó, no se mostró en el Antiguo Testamento. El Padre no se presentó él mismo, sino que el Padre es enviado en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el que se muestra a los hombres, que se les apareció, que se les reveló en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es ese Emmanuel, que se hace carne, Dios, que se hace carne y se manifiesta al pueblo de Israel, y algunos gentiles pudieron también verle en persona. Él es la presentación fiel y verdadera del Dios invisible. Y el Espíritu Santo, la persona que transmite, transporta la vida, el amor, la voluntad de Dios. Voy a hablar aquí, espero más que aportar y no confundir, porque esto ya le dije lo más importante, que era leer los versículos. Esto acá ya puede ser un poco filosófico, puede ser un poco de tratar de encontrar una ilustración, y también algo que tiene una implicación para los tiempos que estamos viviendo, y le he llamado genética espiritual porque la genética viene de la palabra gene,
que significa origen, de dónde proceden las cosas. ¿Cuál es el origen de las personas, el origen de las cosas? Y, y esto aplica para lo creado, porque Dios no es creado, es creador, mas no criatura. Todo lo demás es creado, somos criaturas. Y hay tres palabras que es importante que entendamos: unigénito, primogénito, ingénito. La palabra unigénito aparece en la Biblia, en Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 3, quizás en otros versículos, pero es donde más la conocemos como el unigénito Hijo de Dios. La primera vez que comencé como a asimilar esta palabra hace unos años, cuando comencé a diferenciar que yo soy un hijo de Dios, y el hecho de que yo sea hijo de Dios no contradice a que Jesucristo es unigénito y que Dios tiene muchos hijos, al Hijo de Dios Jesús y a nosotros todos los que somos hijos de Dios. Entonces sí hay que estudiar qué significa el término unigénito, porque yo como hijo de Dios soy adoptado, soy hijo adoptivo, porque fui engendrado por mi fe en Jesucristo, no por voluntad de carne y sangre, no como un hijo de carne y sangre, sino introducido a la familia de Dios por medio de la fe en quien Jesucristo, el Señor, dispensó el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Y ahora soy hijo de Dios adoptado y soy templo del Espíritu Santo. Pero yo no tengo la totalidad, la plenitud de la sustancia de Dios. Yo no soy Dios, como algunas doctrinas dicen que somos dioses, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios y tengo el Espíritu Santo y soy participante de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro, capítulo 1. Pero es Jesucristo, el unigénito, en cuanto a que comparte la plenitud de la sustancia, como dice en Colosenses ahorita que lo leímos, porque en él habita la plenitud de Dios en su totalidad. Ni le falta ni le sobra, sino que frente al espejo de Dios, Jesucristo comparte esa plenitud. Comparte esa plenitud. Entonces el unigénito tiene todo lo del Padre. Tiene absolutamente toda la esencia del Padre. Y por eso es muy importante definir el término de unigénito, porque Él es el único que tiene todo por no decir su origen. Él no tiene origen, es el único que tiene toda la esencia de Dios. Y ahorita vamos a usar la ilustración a la que quiero llegar. Ingénito significa que no es creado, y eso le acude ese nombre a unigénito, ingénito, a Jesús, porque Él no es creado, sino que está inmerso, incluido totalmente en el Padre. Por eso Él decía, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, sin que le sobre ni le falte algo del Padre, o que tenga que crecer en el tiempo. A eso acude esa palabra de ingénito. Y primogénito para Jesús no significa
el prototokos en el griego como el hijo mayor, cuando unos padres tienen varios hijos y el primero que nace le llaman el primogénito. No, acá no se refiere a eso. Acá se refiere que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, que toda la creación subsiste y es creada por Él. Las cosas invisibles, visibles y las cosas invisibles, sean reinos, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Ese es el lugar del primogénito. Primogénito de la creación y también es el primogénito de los muertos, por cuanto fue el primero en resucitar, para nunca jamás morir. Y porque Él resucitó de primero, nosotros resucitaremos gracias a Él. Entonces estos son estos conceptos que yo llamo para hablar de la genética. Y ese es el nombre de Dios, el tetragramatón de Jehová, el nombre del Señor, que está en toda su creación, porque ese sello aún está escrito en el universo, en las estrellas, en la creación, y está escrito en el ADN de los seres humanos. En el consejo de Dios, que es el logos a través del cual determina todas las cosas, Dios diseñó la creación, la redención, juicio y glorificación. Y ahora sí, vámonos entonces a esta parte que no los voy a poner a estudiar biología, pero sí me pareció muy importante para ilustrar lo de ingénito y lo de que el Padre es en el Hijo. Cuando hace 75 años, unos científicos llamados Watson y Crick y una mujer que le robaron aquí mérito, descubrieron el ADN. Descubrirlo significa que pudieron verlo en un microscopio. La señora que no se ganó el premio Nobel, Rosalinda, ella tuvo el mérito de aplicar algo que si no lo hubiera aplicado no se hubiera podido ver esta imagen. La llamada técnica de cristalografía, que era a través de técnicas de enfriamiento, hacer que ese ADN se hiciera visible. Y luego descubrir que en ese interior del ADN, no sé si aquí me vean la flechita que estoy moviéndola, hay unas cadenas, aquí unas barritas que van de lado a lado. Y esas barritas que van de lado a lado, que son moléculas, que son cosas que se pueden ver en el microscopio, es un lenguaje. Es como si fueran las letras del abecedario organizadas en un orden para definir palabras. Y esas palabras son órdenes para que se fabriquen cosas que la célula va a fabricar, todas las proteínas del cuerpo. Si yo miro a uno de ustedes, todos ustedes físicamente son proteínas. Si les miro el pelo, allí están las proteínas. Si les miro la piel, si les miro los ojos con su color, son proteínas estructurales que le dan a ustedes la apariencia física. Y
lo que no se ve, que son proteínas funcionales como las hormonas, para que nosotros podamos vivir, a través del cual nosotros mantenemos un orden. Todo eso nace de ese ADN. Ese ADN no sale del núcleo, permanece en el núcleo, y yo veo que ese ADN es como el Padre, todo lo que es la voluntad, todo lo que se desea hacer, todo ese logos. Y el Señor Jesucristo está inmerso aquí, como están estas mismas barras conformando uno solo. El verbo, el logos de Dios es uno solo. Y, y luego cuando sale de ese núcleo, como Jesús salió del cielo, así el ARN mensajero es como Jesús. Como decir, Jesús es ese ARN mensajero. Pero eso no salió solo. Ese ARN ya estaba con el ADN dentro de él, porque son uno solo. Por eso, ¿desde cuándo es el ARN? Desde que es el ADN. ¿Desde cuándo es el Hijo? Desde cuando es el Padre. Desde siempre. Y lo que hace el ARN es salir del ADN, de las mismas entrañas del ADN, Repita lo del último, mismo, como pastor, utiliza hágame la un Biblia favor. la palabra. Ya, luego lo escuchen en la grabación, lo pueden devolver varias veces, porque estoy aquí concentrado. Y entonces el ARN es dentro del ADN, estoy repitiendo, y lo que sale del ADN es todo el pensamiento, toda la voluntad, todo el deseo, todo lo que se va a hacer, todo el poder creativo sale con que se hacen las cosas, salen del ADN, pero no se concreta, no se crea, no se ejecuta, si no es por el ARN. Cuando, gracias también a los dos grandes descubrimientos de 1950, de esa década, los dos grandes lenguajes descubiertos, el lenguaje de la biología, el código de la vida y el lenguaje de las matemáticas, a través del cual se comenzó a crecer la computación. Se vio que todo el poder creativo que hay en el lenguaje nos permiten ilustrar ese logos, que es el logos de todo esto, que es el ARN. Lo que hace es concretar la producción en esta síntesis, que es como todo el poder creativo de las cosas. Es algo maravilloso. Es algo que nos ilustra también cómo Dios ejecutó todas las cosas a través del Hijo, cómo las creó. Para mí esto, verlo en el ADN, cuando lo estaba mirando, yo dije, wow, esto me ayuda a entender cómo el Hijo está dentro del Padre y el Padre está en el Hijo, y cómo son todas las cosas creadas por medio de Él. Y a eso se le llama el código de la vida. No es una palabra mía, sino es la palabra que vienen utilizando estos biólogos moleculares y genetistas para ver que todo el poder creador, tanto en el reino animal, los microorganismos, las bacterias, los virus, los animales y los seres humanos, todo es ejecutado a partir de estas cadenas, que son un lenguaje.
que nos muestra cómo es primero el poder del lenguaje, el poder de la palabra, para que todas las cosas sean hechas. Bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí la cabeza se me está humeando. Entonces vamos a tener una pausa. Voy a tomar un vasito con agua mientras ustedes preparan preguntas y comentarios. Ya vengo en 2 minutos. Tome bastante agüita. Una pregunta a los que están, todos mis hermanos que están ahí, ¿cuál es la sigla de la síntesis proteica? Porque tenemos el ADN y el ARN mensajero y la sigla de la síntesis proteica, ¿cuál es? Ay, querida Carla, el pastor nos lo explica mejor. Yo eso sí me confunde mucho. Sí. Creo que es el genoma humano, pero esperemos que nos comente el pastor. Bueno, listo, ya estoy por acá otra vez. Comentarios y preguntas. Pastor, por ahí un estudio por ahí que está en YouTube habla sobre el nombre de Dios en el ADN y da una numeración, sino que yo no alcancé a dar una numeración y esa numeración ya, ya analizada, ¿sí? Entonces da el número de Dios, da el nombre de Dios, ¿sí? Entonces esos números, ¿sí? O sea que está el sello de Dios puesto en el ADN, en el ADN. Eso es lo que se llama el tetragramatón, es el nombre de Dios. Sí. Le da una nomenclatura a cada letra del nombre de Dios. Sí. Y se ha notado que ese nombre de Dios está impreso en cada número de esas secuencias que conforman el ADN, se repite el nombre de Dios, se repite ese código. O sea, en el valor numérico. Y asimismo también en el universo. Por eso se cree que el sello del nombre de Dios, así como el que hace el pintor o el escultor que coloca el sello de que esa obra es de él, asimismo Dios ha colocado su sello de su nombre en las células, en su genética y en el universo. Pastor, hágame el favor, tenemos el ADN como padre, el ARN mensajero como Jesús. ¿Cuál es la sigla de la síntesis proteica? Así es, sí. El ADN representa al Padre en esta ilustración. Ajá. Y el ARN mensajero Jesús. Sale porque una célula donde se ejecuta donde se... Ajá. Una Mi pregunta. pregunta mía es ¿cuál es la sigla de la síntesis proteica? Aló. Aló. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí. No, la síntesis proteica es la creación. Es lo que se ejecuta. Todo lo que se hace viene desde el ADN.
todo Sí, lo que se hace. Sí, pero la sigla, es la sigla, lo que yo quiero. la sigla. ADN ARXXY. significa ácido desoxirribonucleico. ARN significa ácido ribonucleico. Y la síntesis proteica es síntesis proteica. ¿Sí? Entonces, la síntesis proteica es la producción o síntesis de todas las proteínas. Y es como para ilustrar que toda esa síntesis nació de un lenguaje que nació en el ADN. Perfecto, gracias. La hermana cree sigla, o sea, se podía hacer sin P. No, es que no la puedo inventar porque Síntesis proteica. ADN sí es una sigla y ARN es una sigla, pero síntesis proteica no es una sigla, es la fabricación de las proteínas. Es un contenido. Bueno, pero esto era una ilustración, yo no quiero que esto es solamente el propósito de esta ilustración es mostrar cómo el Hijo es en el Padre, como el Padre en el Hijo, porque eso no nos cabe a veces en la cabeza que algo esté dentro, ¿no? Pero el ARN es idéntico en su contenido al ADN. Eso es para hablar que tienen una misma sustancia. Es un de dos cosas que tienen la misma sustancia con un poder creador. Hay un poder creador en los ácidos nucleicos. Eso es creación de Dios. Pastor, en cuanto, por ejemplo, a que reconocemos cuando se dice un solo Dios verdadero, yo creo que el Padre y el Espíritu sí le dan la potestad a ese Padre, a ese Dios de donde sale todo, por decir algo, el poder absoluto de ejercer la autoridad universal, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí?, la escala del reconocimiento del principio de autoridad, ¿sí? Entonces el Hijo reconoce el principio de autoridad. Siendo Dios, dice la palabra que Él reconoce la autoridad del Padre, teniendo la misma autoridad del Padre, pero Él reconoce esa jerarquía, ¿sí? Así es. Bueno, son las 12:18. Entonces, vamos a dejar allí y podemos decir que Dios es grande. Amén. Que Dios hizo todo por el poder de su palabra. Que el Hijo es ese Dios, ese agente creado de la creación que crea todas las cosas. Que ese Hijo tiene la misma sustancia del Padre, pero que más allá de estas cosas también intelectuales, es una persona amorosa que nos ve a cada uno de nosotros con nombre propio. Que este Dios que hace todas las cosas tiene poder sobre la vida y la muerte, que es misericordioso, que podemos acudir a Él por medio de Jesucristo. Y que estas cosas, yo le decía, Señor, yo he hablado de esto, pero lo más grandioso es que tú, siendo tan grande y siendo Dios, nos hables y te humilles tanto y te hagas como un niño para que nosotros podamos entenderte. Y lo más evidente, visible, es que tú viniste a esta tierra y te hiciste Emmanuel, Dios con nosotros. Y pudimos ver tu sonrisa, pudimos ver tus caricias, tus abrazos, y pudimos ver tus manos atravesadas en una cruz. Cuando digo pudimos es que varios de nuestros congéneres humanos, judíos y algunos gentiles,
vieron tu sacrificio en la cruz. Pero con ese poder venciste la muerte y resucitaste al tercer día. Amén. Y te apareciste por varios días hasta que ascendiste y estás sentado a la diestra del Padre. Y desde allí intercedes por cada uno de tus hijos y sigues actuando en tu creación. Hoy, en este momento, acudimos a ti, rindiéndote primeramente gloria y honor, exaltándote, bendiciendo tu santo nombre, porque tú siendo tan grande, eres bueno, eres tierno, eres amoroso, nos ves con compasión y podemos presentarte a ti también nuestras debilidades y nuestras necesidades. Gracias, Padre, por habernos amado tanto y por seguir manifestando tu amor. Y yo te ruego, Dios, que cada uno de nosotros podamos seguir rindiéndonos cada día a ti, exaltando tu santo nombre. Gracias, amada. En ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Qué bonita la conferencia y el estudio de hoy. Fue muy ungido y realmente hay que oír esa conferencia varias veces para poder Amén. aprender muchas más cosas Muchas maravillosas. gracias. Excelente clase, muchísimas gracias. Excelente.